¿Por qué la tribu de Dan y Efraín no aparecen en la lista de los 144,000 sellados? Bendiciones, hermanos. Les doy la bienvenida a la segunda parte del estudio sobre los 144,000 sellados. Y el día de hoy vamos a dar respuesta a dos preguntas. ¿Por qué Dan no está entre los 144,000 sellados si las otras tribus también fallaron? ¿Y en dónde está Efraín? Porque tampoco aparece dentro de los sellados. Pero antes de dar respuesta a estas dos preguntas, vamos a ver algo que quizás no habían notado. Durante casi todo el libro de Apocalipsis, Juan dice que vio. Pero en este caso, él oyó el número de los sellados. ¿Y qué tiene esto de relevante? En la Torá podemos ver que se hace diferencia entre el tipo de profetas. Los encontramos como videntes y oyentes, roé y osé. Estos se utilizan para describir a los profetas. Un profeta que encontramos en la Biblia como vidente quiere decir que tuvo una visión o un sueño. Y este es un grado más bajo de profecía que aquel que oye, aunque ambas son una revelación divina, porque en una visión se requiere una buena interpretación, mientras que la profecía audible es mucho más clara y tiene menor posibilidad de ser malentendida. Un ejemplo de esto lo tenemos en Daniel capítulo 8, donde Daniel tiene una visión, pero Dios envía al ángel Gabriel a explicarle lo que esta visión significa. ¿Por qué? Porque Dios no quería que esta profecía fuera malentendida. Así que además de haber visto, necesitó oír. Esto quiere decir que este número es algo muy importante y que no se trata de un número simbólico, sino de un número literal. Juan no vio la cantidad de personas, él oyó el número. La voz fue clara. El número es literal, tal como leemos en Apocalipsis 9, versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Juan dice, yo oí el número. Esta frase pretende dejar claro que el número no es simbólico, es real. Otra cosa interesante que pasa con esta lista es que Juan nos da la lista de los sellados con Judá a la cabeza, Rubén en segundo lugar y Benjamín al final. Y esto se debe a que después del pecado de Rubén, Dios le quitó la primogenitura y se la entregó a Judá. Por eso encontramos a Rubén en el segundo lugar. Y la lista se cierra con Benjamín por ser el más pequeño. Fuera de estos tres, la lista ya no sigue un orden de mayor a menor. ¿Por qué? Esa respuesta no la tengo. Pero es una buena pregunta para pedirle revelación a Dios más adelante. Además de este orden extraño, podemos notar que las tribus de Dan y de Efraín no están mencionadas, mientras que José y Manasés sí aparecen. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la tribu de Efraín y Manasés son conocidas como las dos medias tribus de José. Gracias a la bendición de Jacob, fueron reconocidas como parte de las 12 tribus de Israel. Y a partir de ahí, la propia tribu de José no se cuenta más como una de las tribus, sino que es representada por sus hijos Manasés y Efraín. Pero aquí vemos que se vuelve a mencionar a la tribu de José y a la media tribu de Manasés con la misma cantidad de sellados que cualquier otra de las tribus, mientras que Efraín brilla por su ausencia. También vemos que tanto la tribu de Judá y la tribu de Benjamín aparecen separadas y cada una con sus 12,000 sellados. ¿Por qué es importante? Porque nada es casualidad. Actualmente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín están unidas y ambas tomaron el nombre de Judá, como si Benjamín hubiese desaparecido. Sin embargo, aquí vemos que Dios sigue respetando su individualidad. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Por qué la tribu de Dan no aparece en la lista? Si todas las tribus pecaron, se apartaron
¿Qué es lo que hace que Dan no aparezca aquí? En Génesis 49, Jacob llama a sus hijos y les dice, reuníos y os anunciaré qué os acontecerá en los días postreros. Versículo 16 dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pero se ha hecho Dan serpiente junto al camino, reptil astado junto al sendero, que muerde el talón del caballo, y quien lo monta cae hacia atrás, esperando ansiosamente la salvación de Adonai. ¿Qué profecía es esta? ¿Qué quiere decir? Dan fue hecho serpiente en el camino, que muerde el talón del caballo. ¿Cuál talón? ¿Cuál caballo? ¿Recuerdan que ya habíamos visto en otra ocasión que el talón se refiere a Jacob? Bueno, los judíos comparan al alma y el cuerpo como con un caballo y un jinete. El alma es el jinete y el cuerpo es el caballo. El caballo es fuerte y poderoso, mientras que el jinete necesita al caballo para llegar a donde tiene que ir. Pero es el jinete quien debe estar a cargo, determinar la dirección y no cederle la responsabilidad al caballo. Debe ser el alma quien dirige al cuerpo y no permitir que sea el cuerpo quien domine el alma. Entonces, cuando leemos que Dan será una serpiente, es que hará el papel de Satanás para morder el cuerpo de Jacob, para impedir que llegue a su meta, impedir que llegue a convertirse en Israel. Mientras Jacob espera ansiosamente la salvación de Adonai, a Yeshua. Ahora miren lo que dice el testamento de los patriarcas, específicamente el testamento de Dan. Dan, al final de sus días, deja este mensaje para sus hijos. Sé que en los días postreros os apartaréis del Señor, que irritaréis a Leví y os opondréis a Judá, pero no podréis contra ellos, pues el ángel del Señor los guiará, ya que en ellos subsistirá Israel. Cuando os apartéis del Señor, cometeréis toda clase de maldad, perpetrando las impiedades de los gentiles, fornicando con las mujeres de los impíos, con toda clase de perversiones, impulsados en vuestro interior por los espíritus del error. He leído en el libro de Enoc el justo que vuestro jefe es Satanás, y que todos los espíritus de la fornicación y del orgullo se levantarán contra Leví para tender acechanzas a sus hijos y hacerlos pecar delante del Señor. Por esta razón seréis conducidos con ellos a la cautividad, y allí os sobrevendrán todas las plagas de Egipto y los males todos de los gentiles. Interesante, ¿verdad? Si lo han notado, las plagas que encontramos en Apocalipsis muchas veces se parecen a las de Egipto. Y los males de los gentiles se refiere al juicio a las naciones. Juicio en el que nos encontramos actualmente, en la guerra de Gog y Magog, cuya gematría es 70, número que le corresponde a las naciones. Así que creo que con esto queda más que claro cuál es la razón por la que Dan no aparece dentro de los 144,000 sellados. Pero para aquellos que me van a decir que este es un libro apócrifo y que no podemos hacerle caso, entonces vamos a las evidencias actuales. ¿Saben dónde se encuentra actualmente la tribu de Dan? La tribu de Dan se encuentra en Afganistán y son conocidos como los pastunes. Pashtun from Pakistan and from Afghanistan. They are all today practicing Sunni Muslims. They all of the Pashtun claim to have Israelite descent. They believe they trace themselves back to Moses and to the people of Israel. They look very Jewish. They look very Semitic, different from all the other people living in that region of the world. And they have numerous practices that are common or similar to Judaism. For example, they write amulets that have two Hebrew words, Shema Yisrael.
Many display a Magen David, a Star of David. Many wear a four-cornered garment, like a talit, a prayer shawl. And some of them have tzitzit, little strings that come out from the corners of these four-cornered garments. The men wear beards and they have side locks. They pray towards Jerusalem, don't work on the Sabbath, and some light candles on Friday night. They fast on Yom Kippur. They have their circumcision differently from all other Muslims. Muslims circumcise their boys at the age of 13 years. These Pashtun circumcise at 8 days, as we do in Judaism. No todos los Pashtun son talibanes, pero los talibanes tienen sus raíces en la etnia Pashtun. La Biblia nos advierte que aquellos que formen parte de la bestia, que reciban su marca en la frente o en el brazo, beberán del vino de la ira de Dios. La tribu de Dan se ha adherido al Islam. El nombre de Dan significa juicio. Aquel que juzga a su hermano no puede esperar protección en el día del juicio. Midá que negues midá. Medida sobre medida. De la manera que juzgues, serás juzgado. Y si el juicio de Dan contra sus hermanos judíos incluye matarlos, ¿ustedes qué creen que les espera durante este juicio? Ahora, segunda pregunta. ¿Y Efraín? ¿Por qué no aparece? En Génesis 48, Jacob dice que Efraín llegará a ser multitud de naciones. Y para cumplir con esta profecía, se necesitó primero el sacrificio de Yeshua, por medio del cual todos tenemos la oportunidad de entrar al reino, de pertenecer a Israel. Para aquellos que no son descendientes sanguíneos de alguna de las tribus de Israel, en el momento en que reciben a Yeshua como Mesías, son injertados en la tribu de Efraín, la cual es una multitud de naciones. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué Efraín no está dentro de los 144,000 sellados? La respuesta es muy sencilla. Efraín aparece un poco más abajo, en el mismo capítulo. Efraín es la multitud de ropas blancas, la multitud de todo pueblo, lengua, tribu y nación, vestida de ropas blancas con palmas en sus manos. Lo que conocemos como la iglesia es parte de Efraín. Pero si se fijan bien, no solo Efraín está dentro de esta multitud. Vamos a Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La multitud incluye a gente de todas las tribus. Y cuando la palabra nos habla sobre las tribus, no se refiere a las tribus africanas o a las tribus indígenas, sino a las 12 tribus de Israel. Con la frase de todas naciones, nos insinúa que la tribu de Efraín sí está en este grupo, debido a que Efraín representa la multitud de naciones. Aunque el nombre de Efraín no aparezca dentro de esta multitud, Efraín es quien representa a la multitud de naciones. Por cierto, en hebreo el término real es Melo HaGoim. La frase Melo HaGoim en hebreo significa literalmente la plenitud de las naciones. En el contexto bíblico se refiere a la descendencia de Efraín, el hijo de José, y se interpreta como una referencia a la multiplicación y expansión de su linaje entre las naciones. En Génesis 48:19, Jacob bendice a Efraín y declara que su descendencia se convertirá en una Melo HaGoim. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras, pero comúnmente se entiende como que la descendencia de Efraín se multiplicará y se extenderá por muchas naciones, llegando a ser una gran multitud. Ahora saben a qué se refiere la frase la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, es decir, las 12 tribus completas serán salvas cuando Efraín, que es el remanente esparcido entre las naciones, entre. Yeshua vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus que vimos en el video pasado, las 10 tribus perdidas. Pero además de estas 10 tribus, dentro de la tribu de Efraín, entran todos los nuevos creyentes que no eran parte de Israel, pero que al creer son injertados dentro de Efraín, la tribu que representa a la multitud de naciones, a la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es lo que nosotros conocemos como la iglesia. Pablo dice que cuando la plenitud de los gentiles entre, entonces todo Israel será salvo. Este es un orden completamente diferente a lo que se nos ha enseñado. En la comprensión cristiana, los judíos son el Israel físico, mientras que la iglesia es el Israel espiritual. La iglesia, por lo tanto, hereda el reino celestial y se va en un rapto secreto, mientras los judíos se quedan a sufrir aquí aún más, porque al parecer 2000 años no han sido suficientes. Y los 144,000 sellados se quedan aquí para predicar, para que reconozcan a Jesús y supuestamente necesitan ser sellados porque el Espíritu Santo va a abandonar el mundo. Como pueden darse cuenta, esto no es así. No es lo que dicen las Escrituras y no es lo que estamos viendo. Es increíble cómo las ovejas se están dando cuenta que todo lo que estamos viviendo en este momento encaja perfectamente en Gog y Magog. Pero hay infinidad de líderes predicando que esto no es verdad, que no estamos en Gog y Magog. ¿Saben por qué? Porque al reconocerlo tendrían que reconocer que toda esa doctrina que han estado enseñando por años, que todos los libros de teología que han escrito son falsos. Porque al reconocerlo se derrumbaría todo aquello que han construido. ¿Recuerdan cuando hablamos del lodo suelto? Ezequiel 13, del 9 al 11. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Hermanos, Dios nunca, nunca, de los nunca rompe sus promesas. Jamás. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios le prometió a Abraham que daría la tierra de Israel a su descendencia, como también le prometió que a través de él serían benditas todas las naciones. Su descendencia rechazó la tierra y se esparció por las naciones. Después, Dios mismo vino a buscar a sus ovejas y dejó que sus ovejas olvidaran quiénes eran para poder bendecir con ellos a las naciones, para que aquellos que no alcanzaban herencia tuvieran la oportunidad de ser salvados. La siguiente etapa del plan es que recuerden a dónde pertenecen y dejen de comportarse como gentiles y comiencen a comportarse como verdaderos hijos de Dios, cumpliendo sus leyes, obedeciendo con amor y gozo y no por la fuerza, para que entonces todo Israel, las 12 tribus completas, sean salvas. Para que las 12 tribus completas reciban la herencia que Dios le prometió a Abraham, la tierra prometida, la tierra de Israel, ahí donde descenderá la nueva Jerusalén, desde donde Yeshua reinará
con vara de hierro a todas las naciones que sobrevivan. Ezequiel 34:12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Mateo 19:28. Les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me sienta en el trono de mi reino poderoso. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Salmos 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Apocalipsis 2 del 26 al 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Cuando Efraín entre, llegará la redención final. Efraín entra al último. Y mientras Efraín no comprenda que ha dejado de ser gentil, mientras Efraín se rehúse a guardar Shabbat, se rehúse a dejar de comer las cosas que son prohibidas por la Torá, mientras Efraín desprecie la Torá, no puede entrar. Y bueno, la buena noticia es que aquí podemos ver que al final de todo, Efraín va a comprender quién es. Al final de todo, Efraín podrá entrar. ¿Y a qué me refiero con el final? Me refiero al final, a la última parte. ¿Recuerdan que vimos que las trompetas de Apocalipsis tienen que ver con Shavuot? ¿Qué fiesta es antes de Shavuot? Pesaj. El sellado de los 144,000 es un paralelo al sello que se recibió en Pesaj, donde las puertas de las casas debían ser marcadas con la sangre del cordero. Estos 144,000 son primicias entregadas en Omer Reshit. ¿Qué es esto? Es el inicio de la cuenta del Omer, un periodo de 49 días que se cuenta entre el segundo día de Pesaj y la fiesta de Shavuot. ¿Ya ven por qué es importante guardar las fiestas? Todas son parte del plan de Dios para la humanidad, de principio a fin. Esta festividad marca el inicio de la temporada de cosecha y se comienza con la cosecha de cebada. En este capítulo tenemos un año completo de festividades, desde la primera que es Pesaj hasta la última que es Sukkot. En Omer Reshit se cosecha la ofrenda de primicias, que son estos 144,000. Esto sucede el segundo día de Pesaj, mientras que la multitud de ropas blancas no aparece sino hasta Sukkot. Por eso leemos que tienen palmas en sus manos, algo característico de la fiesta de Sukkot. Ahora me gustaría compartirles algo que encontré en el libro cuarto de Esdras o segundo de Esdras. En este libro, Esdras tiene una visión muy similar a la que tiene Juan, en donde ve a la misma multitud vestida de ropas blancas, pero él agrega que esta multitud es una multitud pacífica. A diferencia de Juan, en el libro de Esdras hay un ángel que le explica a Esdras la visión, tal como en el ejemplo de Daniel. Y esta es la explicación que da el ángel a esta multitud. En cuanto a la masa pacífica que has visto reunirse en torno a él, hablando del Mesías, son las 9 tribus que fueron llevadas cautivas de sus países en tiempos de Salmanasar, quien las conducía prisioneras a su reino. Estos mismos concibieron el proyecto de abandonar la raza de su pueblo e ir a una tierra que no habitaba ningún hombre, a fin de guardar su ley, que no habían guardado en su país. Penetraron por el estrecho pasaje del Éufrates. Entonces el Altísimo hizo un milagro para ellos. Detuvo las fuentes del río hasta que hubieron pasado. Su país está a una distancia de 1 año y medio y su nombre es Arzaret. Permanecieron allí hasta los últimos días. Luego, cuando estén de vuelta,
el Altísimo detendrá de nuevo las fuentes del río para que puedan pasar. ¿Se acuerdan del sueño en donde Dios me decía, en donde Dios me mostraba un río con un árbol frondoso, con unas raíces muy grandes que estaban directamente en el río? Y que me hacía la pregunta, ¿quiénes son los ejércitos de los reyes del oriente? Aquí está la respuesta. Este libro era parte de la Biblia del Oso, Biblia impresa en 1569. ¿En qué momento decidieron sacarla de nuestro canon bíblico? ¿Y por qué decidieron hacerlo? Este libro contiene información muy incómoda, porque es tan claro y específico en sus revelaciones que resulta incómodo para un judío que no puede creer en el Mesías, como para un cristiano que se rehúsa a guardar la ley. En otra ocasión, les compartiré más acerca de las evidencias que confirman lo que dice en este libro. Por lo pronto, hasta aquí la segunda parte. Sé que hoy les di información que es choqueante y créanme que para mí no es fácil hacerlo. Nada de lo que les comparto lo hago desde mi intelecto, sino desde lo que Dios me ha permitido conocer, desde lo que me ha revelado, enseñado y ordenado compartir. Yo todavía tenía muchas otras cosas que compartirles antes de entrar en este tema, pero Dios fue muy específico en decirme que debía de hablar sobre esto. Y mientras estaba escribiendo lo que tenía que decirles, me fue mostrando más y más cosas de las que yo no tenía ni la menor idea. Así que aquellos que aman la verdad reconocerán la verdad cuando la oyen. Y aquellos que no, seguirán oponiéndose, sin importar cuántas evidencias se les muestre. En el siguiente video sabremos para qué son sellados estos 144,000, cuál es su misión y qué pasa si no estoy dentro de esos sellados. No olviden comentar, compartir este contenido, dejar su like y suscribirse. Bendiciones.